Bueno, no sé si ahí da bien, pero si quieren apagar, apaguen, no es lo mismo. Primero me presento, mi nombre es Juan Martín Alfonso, yo soy médico cardiólogo, estuve en la cátedra hasta hace muy poquito, ahora por cuestiones de laburo estoy un poco alejado, pero habíamos charlado con Manu de que algunos temas, o particularmente este tema, valía la pena darlo y bueno, a mí siempre me gusta compartir con ustedes estos escenarios, así que la idea es hablar un poco de cardiopatía isquémica. Sé que este año tienen otra modalidad, que tienen creo que un parcial más, entonces tal vez los temas sean un poco más detallados, o habitualmente solemos hablar solo de cardiopatía isquémica crónica y tal vez vale la pena este año mencionar algunas cuestiones de cardiopatía isquémica aguda, sobre todo para conceptualizar. Después lo podemos profundizar. La estructura de la charla es, por supuesto, que pueden frenar, preguntar, hacer. A mí me suele gustar más el pizarrón que el power, pero bueno, depende un poco de la dinámica, y a veces el volumen de información es como mucho y se hace medio pesado. Perdón si estoy medio lento más de lo habitual, vengo enfermo hace como una semana y tengo todos mocos y eso, ya estoy medio, no los voy a contagiar, bueno, no sé, pero es grande. Capaz que a los de acá sí. ¿Qué decía decir? La idea es contarles un poquito los escenarios de qué es lo que se entiende como cardiopatía isquémica, charlar un poco de algunos mecanismos fisiológicos que están vinculados con la enfermedad o con el desarrollo de la enfermedad, y después ver diferentes estrategias terapéuticas en el abordaje de cada una de esas condiciones, haciendo foco sobre lo farmacológico, lo no farmacológico también, pero bueno, vamos a trabajar sobre eso. La enfermedad coronaria es un... me corro acá porque si no, ahí los voy a molestar. La enfermedad coronaria es un proceso caracterizado por el desarrollo de una placa aterosclerótica dentro de una arteria, de las arterias coronarias. La anatomía del corazón se estructura a partir de diferentes tipos de vasos que tienen implicancias desde lo fisiológico, ¿sí? Arterias epicárdicas, capaz que les repito cosas que ya saben, ustedes cualquier cosa no me den mucha bola y seguimos. Arterias epicárdicas, que son lo que se llaman vasos de conductancia, y arterias de resistencia, que son las arteriolas, y después un plexo de irrigación, que están muy atados a los cambios fisiológicos. Ustedes piensen que el corazón sistemáticamente está, o el miocardio, ¿sí? Está todo el tiempo sometido a una compresión. O sea, la estructura de cómo se irriga el propio miocardio está todo el tiempo sometido a una contracción, con lo cual tienen que tener mucha capacidad de adaptabilidad esas arterias. Clásicamente la enfermedad coronaria se dividía en crónica y aguda, ¿sí? Aguda con una definición puntual y crónica con cierto grado de estabilidad durante cierto tiempo, no importa. Lo que se ha ido viendo en realidad es pensar, ya hace un par de años han salido, no se ve nada de eso, han salido guías que hablan del concepto del síndrome coronario crónico y no de la enfermedad crónica coronaria, sino como de pensarlo más como un continuo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener sospecha de enfermedad coronaria, ¿sí? Y angina, y esos serían como los más clásicos. Después pacientes con insuficiencia cardíaca y que tengan cierto grado de disfunción ventricular, y eso de alguna manera genere cierto grado de isquemia. Pacientes que en algún momento tuvieron un evento coronario, se estabilizaron, pero siguen en un estatus de enfermedad, ¿sí? Y sujetos asintomáticos, por ejemplo, en los que uno de alguna u otra forma, casi fortuita a veces, encuentra enfermedad coronaria. Entonces ese grafiquito, que lo voy a tratar de ampliar, que no se ve absolutamente nada, lo que trata de
contarles, o lo que trata de explicar, es que los pacientes a través del tiempo, ¿sí? Todos tenemos un potencial riesgo, todos tenemos un riesgo de desarrollar un evento coronario, y que ese evento coronario puede mantenerse estable durante mucho tiempo. Ahora, la realidad es que hay pacientes que nunca hacen un evento y que siempre están en un riesgo bajo, pero siempre existe la posibilidad de que lo desarrollen. Hay pacientes que en algún momento tuvieron un evento y se estabilizan y quedan con cierto riesgo, y hay pacientes que tienen un evento, vuelven a tener otro evento, vuelven a tener otro evento. Entonces, esta idea de continuo es de pensar de que cada uno de estos eventos condiciona más el pronóstico, ¿sí? Y establece un mayor riesgo de eventos en la enfermedad. Eso desde lo contextual de la enfermedad. Ya les digo, es posible que hagamos foco sobre más lo crónico, pero vamos a charlar de lo agudo porque me parece que da el escenario. Digo, también puede suceder que nos vayamos moviendo en este escenario, o sea, en vertical. Puede pasar que el paciente que tuvo un evento baje a tener menos riesgo. Es posible que nunca vaya a tener riesgo nulo porque ya tuvo un evento, pero digo, el gran trabajo es bajar de este escenario a este, al menos. Si bien la idea clásica de la farmacología hace de pensar que, bueno, tenemos que saber cómo funcionan los fármacos y eso, nosotros sabemos que acá la idea es pensar por qué los usamos, y eso está vinculado directamente a la eficacia clínica de las estrategias farmacológicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero es interesante hacer un mini repaso fisiológico de cuáles son los condicionantes de la isquemia miocárdica. Como isquemia podemos definir flujo insuficiente, nada, es algo muy sencillo, arriba y algo muy global. Ahora, la isquemia es el producto del desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. ¿Cuáles son aquellas cosas que aseguran o que condicionan, depende de donde uno se pare a mirarlo, la oferta de oxígeno? El radio arterial, las sustancias vasoactivas, tiempo diastólico y autorregulación. El calibre arterial es, si tengo el vaso estenosado, tengo menos flujo, menos oferta, ¿sí? Que sustancias vasoactivas, se les puede ocurrir cualquier sustancia noradrenérgica o vasoconstrictora. El tiempo diastólico, esto que charlábamos, que el corazón está todo el tiempo sometido a presiones o a compresión, habla de que el miocardio se irriga en diástole, el propio miocardio se irriga en diástole, ¿sí? Porque en el contexto de la sístole el miocardio se contrae, eyecta sangre y genera perfusión al resto de los tejidos, mientras él no se irriga, con lo cual el tiempo diastólico está atado directamente a la frecuencia cardíaca. Y la autorregulación coronaria, que es un proceso un poco más complejo, pero que está prácticamente vinculado con la capacidad vasodilatadora, sobre todo de los vasos de resistencia. Y por otro lado, la demanda de oxígeno, que es frecuencia, contractilidad, precarga y poscarga, que ya lo habrán visto 1000 millones de veces. Esto ahora lo terminamos de poner. La bronca que no se vea más grande o más claro. No sé si no soy yo que no veo, que veo mal. Puede ser que yo sea que vea mal, pero no se ve muy claro. No importa, igual se los cuento. Lo que está arriba del todo es un vaso con una estenosis. ¿Algunas escucharon del principio de Bernoulli? Bueno, es eso, básicamente. Lo que dice Bernoulli para flujos, si hay un estrechamiento del diámetro del vaso o del calibre de cualquier tubo, en este caso de un vaso, lo que genera es, a posteriori, es un aumento de velocidad y una caída de la presión. Ese aumento de velocidad y caída de la presión condiciona un flujo turbulento, y ese flujo turbulento condiciona peor perfusión a distal de la obstrucción. Este gráfico de acá, este gráfico marca la presión aórtica y este gráfico, ¿sí?, marca el flujo coronario.
Entonces, como ustedes podrán ver que cuanto más en sístole estamos, menos flujo coronario tenemos. Solamente es eso, pero bastante horrible. Y este creo que es un grafiquito sacado de un libro de fisio del... ¿cómo es que se llama? Por si en algún momento lo quieren ir a ver. Bueno, no me acuerdo el libro de fisio, ahora después voy a tratar de buscarlo. Estas son las arterias epicárdicas y estas arterias subendocárdicas. El subendocardio es la cara más interna del corazón, ¿sí? Y es lo que claramente más sufre, porque es lo último que se irriga. Entonces, cuanto menos presión de perfusión yo tengo, más riesgo de afectación subendocárdica voy a tener. Sumado a todo esto, el corazón es el órgano que más oxígeno extrae en forma basal estando en reposo. Normalmente, tenía una curva yo, pero no sé, bueno, una curva que no se ve nada, ¿no? Pero esto que ven acá horrendo es la curva de disociación de la hemoglobina. La curva de disociación de la hemoglobina ustedes saben que no es lineal, sino que es sigmoidea. Esa disociación del oxígeno de hemoglobina a nivel sigmoideo hace que a diferentes tipos de presiones tengan diferentes milímetros de mercurio en la presión parcial de oxígeno. Entonces, el corazón extrae mucho oxígeno basalmente. Los libros dicen 60, en algunos casos dicen más todavía. O sea que de todo el oxígeno que la sangre lleva, se extrae solamente en la irrigación en reposo el 60-70% del oxígeno. Con lo cual, a diferencia de, por ejemplo, el músculo esquelético, que en reposo extrae un 20-25, el mejor escenario. Entonces la presión venosa parcial, la saturación venosa de oxígeno que queda es de un 40%, y lo que nos condiciona de esa forma es que el corazón no tiene otra forma que si necesita más oxígeno que aumentar el flujo. Y la única forma de aumentar el flujo es vasodilatar. Este concepto que habíamos charlado sobre reserva coronaria es cuando el corazón tiene, o cuando la arteria coronaria tiene una lesión previa, tiene como cierto grado de vasodilatación ya consumido. Es decir, yo tengo como una reserva de vasodilatación que a mí me permite vasodilatar por si yo tengo más demanda. El ejercicio, si estamos todos sanos, perfecto. Ahora, cuando el corazón tiene una lesión, ya tiene cierto grado de vasodilatación, entonces cada vez me queda menos reserva coronaria para vasodilatar. Por supuesto que la manifestación clínica de esto es la angina, ¿no? Pero, digo, entonces pensemos en 3 o 4 cosas y a partir de esto, ¿cuáles serían los mecanismos de los fármacos o de las estrategias terapéuticas a las que yo podría apuntar para tratar de mejorar los objetivos terapéuticos que yo tenga, que después los vamos a discutir, no se los puedo decir porque no sé, creo que van al práctico los objetivos terapéuticos. Así que algunos serán aumentar el flujo, o sea, aumentar la oferta, y otros serán disminuir la demanda. Entonces pensemos si vamos para atrás, pensemos cuáles eran los determinantes de la oferta de oxígeno y cuáles eran los determinantes de la demanda de oxígeno, y tal vez ahí podamos encontrar, independientemente de que no sepamos los nombres de los fármacos, no pasa nada, que sí los deben conocer, cuáles serían los targets terapéuticos de los que yo debería ir a andar. Pasado lo fisiológico, un mero resumen o recordatorio epidemiológico. Esto es son publicaciones que se hacen casi anualmente, pero sobre cuáles son las principales causas de muerte a nivel mundial, sobre la carga de enfermedad. Entonces la enfermedad coronaria es la primera causa a nivel mundial, y ya hace muchos años, desde el 2000 en adelante seguimos, hace 25 años que seguimos teniendo esto como primera causa de muerte, y va a seguir potencialmente así en el mundo y en Argentina. Nosotros formamos parte un poco más de lo mismo. Los factores de riesgo los conocemos claramente. Hay algunos que son marcadores que no los podemos modificar: el sexo, la edad, la carga genética o hereditaria, y otros factores de riesgo que sí eventualmente los podemos modificar y forman parte
del, del arsenal terapéutico. Digo, no sirve tomar IECA y no hacer ejercicio, o tomar IECA y no, o sea, y comer cualquier cosa. Me refiero a esto porque en general cuando nosotros pasamos del momento en el que estamos adquiriendo conocimientos al momento de la práctica, solemos olvidarnos de las estrategias no farmacológicas y suelen ser a veces las que más marcan el pronóstico porque tienen que ver con cuestiones conductuales. Esto, que si se viera bien estaría bueno, pero no se ve bien. Yo no sé cómo hacer para aclarar esto, pero bueno, me parece que voy a perder más tiempo que otra cosa. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. ¿Conocen qué es la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo? Sí, ¿la han escuchado alguna vez? Periódicamente en Argentina se hace encuestas con un formato particular y muchas de las respuestas que dan los encuestados son autorreportadas. O sea, los encuestados dicen, sí, yo tengo tal cosa, o yo tomo medicación para tal cosa. Y como ustedes podrán observar, desde la tercera a la cuarta, todavía no está la quinta, pero ya están los resultados definitivos de la cuarta, que salieron en 2019 o 20, no me acuerdo. Los factores de riesgo se han mantenido. Entonces, vuelvo a insistir sobre esto porque o sea, está bueno el fármaco, pero si nosotros no modificamos cuestiones conductuales que son mucho más amplias de solo el hecho de tener o no enfermedad coronaria, es poco probable que el resto de las estrategias sean mejores. Ahí abajo, eso todo chiquitito que dice ahí, que me hubiese gustado que lo vean, son si algunos valores son tomados de laboratorio, son autorreportados o es la referencia. Bueno, dicho estas dos cuestiones que tienen que ver con fisiología del flujo coronario normal y condiciones clínico-epidemiológicas de los pacientes, sí pasamos ahora a charlar acerca de este concepto de la isquemia y cuáles son los condicionantes de la isquemia miocárdica. En el último tiempo se ha tornado desde la mirada más clásica de decir, bueno, solamente la placa es la que genera la estenosis, y una mirada más mecánica a una mirada más vinculada con cuestiones inflamatorias crónicas. Y hay un montón de marcadores inflamatorios que están todo el tiempo en acción e inclusive en algunos casos también son hoy target terapéuticos de nuevas estrategias para el tratamiento, pero no vienen al caso, son como muy del especialista y no tiene sentido porque tampoco están instaladas. Sí pensar en estos 3 o 4 que quedan, además de la inflamación, la estenosis coronaria, la disfunción endotelial. La disfunción endotelial es un endotelio que está todo el tiempo expuesto a estrés, pero no estrés psíquico, sino estrés de flujo y estrés parietal. Y como respuesta a eso, vasoespasmo, disfunción de todo lo que es el escenario microvascular y activación persistente del sistema de agregación plaquetaria y coagulación. Entonces todo ese conjunto es lo que de alguna manera termina determinando la manifestación de la isquemia. Normalmente la formación de la placa coronaria está vinculada en ese inicio del proceso inflamatorio, ¿sí? Creo que hay alguna un poquito más clara. A ver. Sí. En ese inicio del proceso inflamatorio, sí hay llamado de mediadores inflamatorios. Esos mediadores inflamatorios de alguna manera llaman macrófagos, fibroblastos y un montón de otros mediadores. Se forman lo que se llama célula espumosa, que es un macrófago que ha de alguna manera, no sé si es fagocitado, parte de tejido. Es medio complejo mirarlo así paulatinamente porque es un proceso dinámico, está todo el tiempo en activación y es ese proceso activo de todo el tiempo
genera lesión de placa todo el tiempo. Esto pasa en la íntima de la arteria, ¿sí? Yo tengo, o sea, si esta es la luz de la arteria, en la íntima pasa todo esto, y eso que sucede es todo el tiempo un proceso como de intención de reparación. Todo el tiempo lo que está haciendo, tratando de hacer el endotelio es reparar eso, bajar esa inflamación. Con lo cual, no solo se provoca formación de placas, sino migración de células fibroelásticas, células musculares lisas, de hemorragias intraplaca, y ese proceso de hemorragia intraplaca activa sistemáticamente la cascada plaquetaria de coagulación. Hasta que la placa se rompe, o sea, se rompe el endotelio, y esa ruptura endotelial sí hace que se ocluya la luz, pero voy para atrás, que sería este escenario, ¿no? Por supuesto que esto no se cura, sino que se estabiliza. Entonces el mejor escenario es estar acá, o sea, o el peor escenario, pero el mejor de los peores, digo, es estar acá, ¿no? No haber tenido evento. La traducción clínica de este proceso que ustedes piensen que está pasando todo el tiempo es que es el crónico, ¿sí? Y lo que nosotros conocíamos como angina crónica estable, y que es el agudo, que son los síndromes coronarios agudos. La angina crónica estable, no importa la definición, que creo que por ahí está en un slide, es un proceso donde hay una placa lo suficientemente grande para ocluir una proporción de la arteria lo suficientemente representativa que para cuando yo necesito más demanda, o mi corazón demanda más flujo de oxígeno, habíamos dicho que el flujo era la única forma de que el corazón podía extraer más oxígeno de la sangre, aumentar el flujo, no le alcanza. ¿Sí? Y no le alcanza, pero no le alcanza siempre más o menos en la misma clase funcional. Es decir, yo siempre hago más o menos el mismo esfuerzo y siempre más o menos reacciona el cuerpo de la misma forma. Esto quiere decir que hay una obstrucción que limita el flujo, y ese límite de flujo se traduce en isquemia. Y esa isquemia se traduce en angina. Angina es el síntoma, isquemia es la manifestación. Es muy probable que el paciente en reposo o en condiciones habituales no tenga ningún síntoma en absoluto, no va a tener nada, va a andar por la vida normal. Ahora, esta es la razón de ser de las pruebas ergométricas o las pruebas evocadoras de isquemia. ¿Sí? Dentro de las pruebas evocadoras de isquemia, se llaman evocadoras de isquemia porque buscan esto, buscan hacer evidente esta insuficiencia del flujo coronario. Entonces tenemos la prueba más sencilla, es la ergometría, es subir al paciente en una bici y ver si ante el esfuerzo se producen cambios electrocardiográficos o síntomas. ¿Sí? Después tenemos otros que no importa, son un poco más específicos, pero para que en algún momento los conozcan. O sea, esto es ergometría, que se llama en realidad prueba ergométrica graduada, ecoestrés, que es más o menos lo mismo, ¿sí? O pruebas de perfusión miocárdica o SPECT. Esto se los menciono porque es probable que en algún momento alguno de ustedes lo vaya a ver muy prontamente. En la cuestión clínica. El ecoestrés lo que hace es someter al miocardio a un esfuerzo, al paciente a un esfuerzo, al miocardio a un esfuerzo, y evaluar si existen trastornos de movimiento. Y las pruebas de perfusión lo que hacen es ver si hay algún defecto en la irrigación, también sometiendo al paciente a un esfuerzo. Siempre aparece primero el trastorno de la perfusión, luego aparece el trastorno en el movimiento y por último aparece el trastorno eléctrico. Por eso estas pruebas son mucho más sensibles que estas.
mucho menos disponibles también, ¿no? O sea, y también uno tiene que pensar a quién se la va a pedir. Pero básicamente esas son las pruebas con las que uno podría desencadenar este escenario de angina crónica y valorar qué clase funcional o qué capacidad funcional tiene el paciente. Como está ese pequeño trazado electrocardiográfico, en el contexto de la angina crónica no hay cambios electrocardiográficos en reposo. El paciente no tiene cambios en el electro es normal, o habitualmente es normal. El dolor anginoso se caracteriza por ceder con el reposo. ¿Por qué? Porque si yo cedo con el reposo, no le exijo al corazón, me alcanza el flujo y estoy bien. O eventualmente con nitratos y tiene esta estabilidad clínica que de alguna manera era una cuestión arbitraria. Decir, bueno, los últimos 3 meses más o menos no se infartó, estuvo bien. Pero es medio anecdótico. El escenario de la derecha son los síndromes coronarios agudos. Y dentro de los síndromes coronarios agudos encontramos dos tipos principalmente. Síndromes coronarios agudos en el contexto de enfermedad coronaria aterosclerótica. Síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST. El segmento ST es el segmento electrocardiográfico que marca la repolarización miocárdica, ¿sí? Y es el que habitualmente suele estar afectado en el contexto del infarto. Ambos tienen el mismo riesgo, ¿sí? Sí difieren en la... ¿Por qué los mencionamos? Porque difieren en la estrategia terapéutica. El síndrome coronario agudo sin elevación del ST, podemos hacer la analogía como muy grosera, que no es 100% así, digo, pero para que se organicen mentalmente. En el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, hay una obstrucción crítica de la arteria, pero no está ocluida, es decir, no está 100% tapada. ¿Tá? En el síndrome coronario agudo con elevación del ST, con elevación del ST, faltó la S, con elevación del ST, sí, generalmente la arteria está tapada, con lo cual la estrategia es diferente. Uno puede, en principio, en el contexto del infarto sin ST, tener estrategias que no estén directamente vinculadas a la reperfusión, pero en el contexto del infarto con ST, sí o sí tiene que pensar en abrir la arteria en agudo. Más allá de que hoy en día, digo, esto es relativo, porque depende también de donde uno esté, donde accesibilidad tenga. Hoy la gran mayoría de los infartos, en lugares como en el que nosotros vivimos y donde hay cierto grado de disponibilidad, se reperfunden a través de estrategias invasivas de angiografía y coronariografía percutánea. En lo que gran parte difieren estos eventos es que en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST no se pasa a trombolíticos o fibrinolíticos, ¿sí? Y en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, la primera estrategia de reperfusión, si uno no tiene angioplastia, es fibrinolítico. Esto es no fibrinolíticos, en general es streptoquinasa, que es lo que hay acá, o sí, streptoquinasa. Eso por un lado. Después sí, volveremos a ver un poco qué rol tienen los otros tipos de fármacos en ese contexto, pero... Consulta, ¿existe un marcador también de laboratorio? Sí, marcadores de laboratorio hay. Ahora, bueno, esto está totalmente fuera de la idea, pero esto conceptualmente es muy importante, porque es muy probable que a ustedes les pase que viene a la guardia un paciente con dolor de pecho, tiene un electro, un evento, tiene electro, un infra. No esperen el biomarcador para nada. El biomarcador no es definición de infarto en ningún contexto. O sea, el biomarcador, lo que marca, la troponina en este caso, lo que marca es que hay lesión tisular.
pero independientemente de eso, eso no cambia la conducta médica. Con lo cual, si uno tuviese un paciente con un cambio eléctrico y angina, no hace falta pedirle ningún biomarcador. De hecho, antes, o sea, no existía troponina, que hoy en día es mucho más rápido, existía solamente la CPK, y nada, no esperábamos la CPK para saber cuánta CPK tenía, sino que a veces habla más de un poco de la extensión de la enfermedad, de cuán grande es, que si tiene o no tiene. Si el paciente viene con dolor de pecho y cambios eléctricos, tiene un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si tiene otra cosa, es otro problema. Hemos trombolizado cosas que no eran infarto, pero bueno, esa es otra historia, que no vendría al caso. Hay estrategias comunes en ambos contextos, ¿sí? Que son un poco esto: los nitratos, los betabloqueantes, con cierta condición clínica, lo vamos a ver, estatinas y aspirina, ¿sí? Y hay algunas otras abordajes que son casi exclusivos de esta parte aguda, ¿sí? Que son la antiagregación plaquetaria y la anticoagulación. Y la estrategia de reperfusión, como habíamos dicho, angioplastia o fibrinolíticos, dependiendo de la condición. Entonces, para todos los síndromes coronarios, agudos y crónicos, por supuesto, diferentes formas de administración. Es probable que al paciente en agudo le pongamos medicación endovenosa y al paciente crónico no. Nitratos, betabloqueantes, estatinas y aspirina en general. Para los pacientes con enfermedad aguda hay que tomar otras estrategias un poco más intensivas, que están vinculadas con la anticoagulación, con la antiagregación plaquetaria y con la apertura o reperfusión del vaso. Esto es lo que les contaba de la angina crónica. Yo les puse esto porque a mí me interesa. A veces uno da como asumido ciertas cosas. Digo, todos deben haber escuchado que es la clasificación de la New York Heart Association, de la disnea, del dolor de pecho, o la canadiense, no importa. Pero esto que dice, bueno, dolor con la actividad habitual o inusual o más de la habitual, ¿qué quiere decir eso y cuánto representa eso? Hay al costadito unas cosas que dicen MEDS, que es la unidad metabólica, que es con lo que los cardiólogos solemos medir el consumo, o estimar, no medir, sino estimar el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, a partir de eso decimos, bueno, más o menos está en este contexto. Y hay cierto tipo de actividades, ¿sí?, que acá te dice, por ejemplo, 3 a 5, 5 a 7, 7 a 9 MEDS o más de 9 MEDS, cierto tipo de actividades que representan. Eso te da una pauta de que el paciente te dice, no, yo camino 30 cuadras por día, entonces vos tenés una estimación de cuánto el paciente, en qué clase funcional está y cuánto el paciente se siente. Ahora, porque es muy frecuente que la angina, como habíamos dicho en este cuadrito, tiene, como es un contexto crónico pero continuo, tiene momentos de mayor inestabilidad y momentos de mayor estabilidad. Es decir, esto de los 3 meses, nosotros dijimos, bueno, estuvo estable en los últimos 3 meses. Ahora puede ser que el paciente en el último año y tuvo 2 veces dolor. Y bueno, bien, perfecto, tuvo 2 veces dolor. Ahora puede ser que en los últimos en el otro año anterior nunca había tenido dolor. Entonces habla de cierto dinamismo de la enfermedad. Con lo cual es muy frecuente que el paciente viene a la consulta y le dice, no, yo me siento bien, no tengo dolor, nada. Y muchas veces el mismo paciente restringe su actividad en pos de que el dolor en realidad es cada vez más frecuente y cada vez a menos esfuerzo. Y no es que la angina es estable, sino que el paciente se está limitando. Entonces cada vez hace menos esfuerzo y cada vez uno tiene menos síntomas. Entonces, bueno, listo, siga. Por eso uno debe de como reinterrogar o interrogar en el mismo contexto. Y desafiar un poco eso y saber qué es lo que hace el paciente. Bueno, ¿qué actividades haces? No sé, vivís en una casa que tenés 2 pisos por escalera, subís bien, sí, no, a veces me agito un poco. Esas cosas que parecen como muy cotidianas tienen que ver con un poco poder desentrañar la estabilidad o no de la enfermedad. Bueno, esto lo habíamos visto ya, no tiene demasiado sentido.
Con respecto ahora sí, con respecto, presentar un poco las posibilidades de cuadros clínicos, el tratamiento, los objetivos de tratamiento. Yo sé que habitualmente nosotros ponemos ciertos objetivos de tratamiento en los prácticos y pensamos en pos de eso. Siempre piensen que es mucho más importante, siempre es importante que ustedes seteen los objetivos terapéuticos antes de pensar en la enfermedad. O antes de pensar en el fármaco, o antes de pensar si el fármaco sirve o no sirve. Entonces, ¿qué es lo que uno querría hacer? Digo, hagamos una lista medio así al voleo, pero si estamos en agudo o si estamos en crónico, si estamos en crónico, si yo pongo, por ejemplo, disminuir mortalidad, ¿sí? Supongo que habrán hablado esto de mortalidad por cualquier causa o mortalidad cardiovascular, ¿sí? Y lo habrán planteado porque ¿ya vieron hipertensión, insuficiencia cardíaca? Ambas, hipertensión. Disminuir mortalidad es como deseo de todos nosotros, pero no va a pasar. Tiene que ver con el contexto, ¿sí? Entonces, puede ser que haya estrategias farmacológicas que disminuyan mortalidad. Ahora, puede ser muy difícil lograrlo en el contexto de la angina crónica o en el contexto del paciente crónico estable. Entonces, hay que ver si ese objetivo terapéutico para ese contexto es valioso o no, ¿sí? Por supuesto que cuando ustedes hagan esta formación del formulario terapéutico en cardiopatía isquémica, bueno, evaluarán para cada situación si vale o no vale la pena ese fármaco en relación al objetivo que ustedes eligieron. Por supuesto que en agudo es mucho más complejo, con lo cual cualquier droga que disminuya un mínimo la mortalidad o cualquier droga que disminuya la reinternación va a ser mucho más importante que tal vez, por ejemplo, no sé, el objetivo de reinternación o de internación en la angina crónica estable no tiene valor, ¿sí? A eso me refiero. Hay objetivos que pueden no llegar a tener valor en ciertos contextos. El más extremo es disminuir la mortalidad en pacientes con enfermedad oncológica avanzada. No tiene sentido. O sea, ¿para qué lo quieren disminuir la mortalidad? Deberían pensar en calidad de vida. Entonces digo, no todos los objetivos aplican a todas las condiciones clínicas. Y es posible que, independientemente de ello, ustedes deben setear los objetivos más allá de la evidencia que vayan a leer. O sea, uno no puede elegir lo que considera importante para el paciente atado a lo que está escrito. O sea, tiene que elegir por lo que uno considera y en consecuencia con eso ir a buscar si hay algo escrito o no. En este contexto de tratamiento, de objetivos de tratamiento en la angina crónica estable, por supuesto que es, bueno, eso no es un objetivo, no sé por qué lo puse, controlar los factores de riesgo está mal. Eso, si lo ven así está mal, pero queda para entrar. Tratar, por supuesto, del episodio anginoso, disminuir síntomas, o sea que uno de los grandes objetivos es mantener al paciente estable, que no tenga síntomas, o que si esos síntomas aparecen, sean siempre en el mismo contexto, y que el paciente pueda tener cierto grado de previsibilidad de la aparición de los síntomas. Retrasar los eventos serios. El evento serio es esto, ¿no? Es pasar de acá a acá, o es pasar en la curvita que habíamos visto originalmente a un evento agudo, y reducir eventualmente mortalidad. El tratamiento no farmacológico tiene un solo slide, pero yo creo que hay 4 o 5 cosas que vale la pena mencionar. La población que sufre esta enfermedad suele ser una población que ya tiene otras comorbilidades, que viene asociado con otros factores de riesgo, generalmente el tabaquismo, generalmente
condiciones respiratorias crónicas, generalmente diabetes, entonces generalmente hipertensión. Entonces todos esos factores de riesgo son de alguna manera precipitantes de la enfermedad coronaria o del cuadro coronario y uno debería estar sumamente atento a controlar eso, porque es mucho más eficiente tratar de controlar eso que medicar sistemáticamente y ver cómo le va. Con respecto a enfermedades intercurrentes, sí hay evidencia clara que, por ejemplo, la vacunación antigripal o vacunación antineumocócica en pacientes con enfermedad coronaria reduce eventos coronarios y reduce mortalidad. Bueno, no le voy a hablar de control de factores de riesgo. El consumo de alcohol, la alimentación y sí la actividad física, sobre todo en la angina crónica, mejora muchísimo la capacidad funcional. No está visto formalmente que reduzca mortalidad, pero sí reduce la capacidad, mejora mucho la capacidad funcional y la aparición de los síntomas y el requerimiento de tratamiento médico, farmacológico. Y lo del soporte, qué sé yo, psicosocial o familiar o del contexto tiene que ver con que es verdad que son pocos, pero hay muchos pacientes en los que la enfermedad limita mucho su capacidad de hacer. Pacientes que hasta hace un tiempo eran gente activa, que tenía una vida normal y que se ve limitado en un montón de aspectos y se ve desfuncionalizado en su actividad normal. Con lo cual eso es relevante. Y después hay otro subgrupo de pacientes que son más específicos, que en general son aquellos que, o sea, de un tiempo a esta parte se ha desarrollado el concepto de angina, es así, el acrónimo, sí, los cardiólogos como que estamos todo el tiempo llenos de acrónimos que no sabemos ni qué significan después, pero ANOCA, que quiere decir angina con enfermedad coronaria no obstructiva. Cuando nosotros hablábamos de este escenario de la microvasculatura, hay muchos componentes de vasoespasmo y otros componentes acerca de la circulación coronaria que generan angina en este contexto, lo que antiguamente se conocía como síndrome X, angina de Prismeta, la angina variante, muchas veces vinculada con el espasmo coronario y no con una presencia de placa coronaria. Esos pacientes suelen tener mucha discapacidad sintomática, se ven recontralimitados, sobre todo porque no hay nada para hacerle. Le dicen, no hay nada para hacerle. Pero claro, nadie le va a poner un stent porque no tienen enfermedad coronaria. O por lo menos no tienen enfermedad coronaria aterosclerótica. ¿No farmacológico también sensación tabáquica? Entra en el concepto de factores de riesgo. Sí, por supuesto, sí. Ustedes supongo habrán visto en asma alternativas para sensación tabáquica, así que obvio que es. No veo nada. ¿En qué época del año estamos? No, digo, hay como sensación tabáquica, por supuesto, sí. Y está visto que, aunque sea el consejo mínimo del médico en la consulta, favorece a que el paciente pueda tener esta idea de entrar en una instancia precontemplativa para dejar el tabaco. Pero en general lo dejan cuando se infartan, no es muy... Así que bueno. Pasando al tratamiento farmacológico, vuelvo un poco a repetir lo mismo, pero la idea es o aumento la demanda, perdón, o aumento la oferta o disminuyo la demanda. Es economía. En general los que disminuyen la demanda, sí, son los betabloqueantes, que los habrán visto, y los bloqueantes de los canales de calcio, que también los habrán visto, y nitratos, ¿sí? Y los que aumentan el suministro de oxígeno, todos aquellos que tengan algún efecto vasodilatador. Ahora vamos a charlar un poco de algunos de ellos, y de algunos de los efectos y qué evidencia tienen, y por qué los usaríamos o por qué no. ¿Se acuerdan de los betabloqueantes? Sí, se acuerdan porque los vieron hace poco. O los habrán visto en hipertensión, supongo, ¿o no? Son buenísimos.
¿Qué hacen los beta bloqueantes? Bien. Bien. Entonces, son antagonistas o bloquean receptores adrenérgicos. ¿Y con eso qué logramos? Bien. Disminuye frecuencia cardíaca, que eso habitualmente se llama cronotropismo, ¿sí? Contractilidad. Y si disminuye la frecuencia cardíaca, ¿qué estoy haciendo? Si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, ¿qué estoy favoreciendo? Que haya más diástole. Y si hay más diástole, hay más flujo. Perfecto. Ya está, no hace falta que hablemos. Disminuye la contractilidad y disminuye además, también disminuye lo que se llama dromotropismo, que es la conducción eléctrica del corazón, ¿sí? La parte de estímulo eléctrico del corazón. En general, los betabloqueantes tienen ese efecto y su efecto favorecedor está vinculado con eso, por un lado, y por otro, ¿sí? Porque inhiben el receptor beta 1 del aparato yuxtaglomerular, con lo cual afectan el sistema afectan favorablemente para nosotros, ¿no? el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, al inhibir el receptor beta 1 en el yuxtaglomerular, lo que hacen es inhibir de alguna manera el sistema renina-angiotensina, que eso podría ser más lo que está más vinculado a su efecto antihipertensivo, ¿sí? En los betabloqueantes clásicos. Después hay otros betabloqueantes que tienen otros efectos antihipertensivos, pero eso sería lo que de alguna manera explicaría parte de su efecto antihipertensivo. La selectividad de su capacidad con respecto a los receptores está más vinculada no a los efectos esperados, sino a los efectos adversos, ¿no? Con lo cual, si ustedes saben aproximadamente cuán selectivos o no son los betabloqueantes, podrán sospechar cuáles son los efectos adversos que podrían llegar a tener algunos, que ahora los vamos a ver. Hoy en día en la habitualidad el propranolol no se suele usar en el contexto de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, hay muchos pacientes que vienen ya tomando hace muchos años propranolol y uno no los modifica porque la verdad es que no cambia nada. Se utiliza mucho en nuestro medio, digo que es lo que se utiliza, el bisoprolol, el carvedilol y el nebivolol en general son los que más se utilizan. ¿Cómo? Sí, atenolol menos, ya bastante menos y muchos pacientes, o sea, el atenolol es como un escenario intermedio entre el propranolol y lo que hay hoy y ha ido disminuyendo, pero se utiliza, cualquiera se puede utilizar. Como decíamos, como decía el compañero ya, o sea, bueno, los mecanismos por los cuales uno favorecería en el contexto de la angina crónica o de la angina, el betabloqueante sería este, y después hay otros mecanismos u otros betabloqueantes que tienen algún otro efecto, ¿sí? El carvedilol tiene efecto a nivel alfa, con lo cual generaría algo de vasodilatación, y el nebivolol interactúa directamente con el GMP cíclico y con la liberación de óxido nítrico endotelial, en realidad con la óxido nítrico sintetasa, y favorece la liberación de óxido nítrico por el endotelio con un efecto vasodilatador también. O sea que eso es como un extra, además de su mecanismo de acción habitual. ¿Qué quiere decir esto de que sea selectivo con beta o con beta y alfa? No, con beta, o sea beta 1 o beta 2, eso. ¿Es más selectivo para beta 1, 2, 3? Sí, 3 ponele, sí, pero no sé. Pero beta 1 y beta 2 en general. Eso es el momento el momento del desarrollo farmacológico. Nosotros tenemos, como viste, medio preseteado de que los fármacos más viejos son menos buenos que los más nuevos, entonces hay como esta cuestión de que es primera generación o segunda generación.
el propanolol y el timolol hoy en día no se utiliza como betabloqueante en ese contexto, sí en el glaucoma, y van a haber muchos pacientes que tienen gotitas de glaucoma, que usan gotitas para glaucoma que están a 60 por minuto o menos. Y el esmolol particularmente es un betabloqueante muy eficiente, pero que tiene una vida media muy cortita. Se utiliza solamente endovenoso porque no tiene posibilidad de utilizarse vía oral y es muy eficiente en el contexto de, por ejemplo, cuadros aórticos agudos, porque uno tiene la posibilidad, obviamente que en el contexto de una disección aórtica, uno lo que tiene que hacer es bajar resistencias periféricas, bajar la presión y todo. Se usan esmolol y labetalol en general porque son endovenosos, y el esmolol lo que tiene es que esa vida media corta uno la puede usar a su favor, porque si vos el paciente se hipotensa o lo que sea, lo suspendés y rápidamente ese efecto revierte, a diferencia del labetalol, que es un poquito más difícil de ajustar más allá del uso endovenoso. El metoprolol es uno de los betabloqueantes que más evidencia tiene, sobre todo en insuficiencia cardíaca. Hay dos subtipos de metoprolol, succinato y tartrato, y en general han sido más utilizados en insuficiencia cardíaca. Acá hay una formulación prolongada de liberación prolongada de metoprolol, pero no se usa demasiado. Y sí está visto que en pacientes con insuficiencia cardíaca post-infarto, por lo menos el metoprolol ha mejorado lo que es el remodelado cardíaco. Pero con outcome de resonancia, iré a mirar con resonancia. Y creo que no me quedó ninguno más. Pero eso tiene un poco que ver con la generación y con la selectividad o no. Y esto que yo decía de la selectividad está vinculado sobre todo con los efectos secundarios que uno pudiese esperar. Estos son algunas... esto es un artículo de Lancet que habla está en 2015, que habla de las diferentes estrategias de fármacos para la angina, y les cuenta algunas condiciones farmacocinéticas y dinámicas, no muy relevantes, pero sí es interesante ver cuánta a veces solubilidad y pensar con eso algunas cuestiones que pueden llegar a preguntar sobre si este fármaco pasa o no pasa para este lado, si es liposoluble, si no es liposoluble, la disponibilidad, la biodisponibilidad, la eliminación y la excreción renal. La excreción renal es relevante en el contexto de que capaz que yo le estoy metiendo un fármaco a un paciente con insuficiencia renal, debería por lo menos ajustarle la dosis. Usos hay un montón, perdón. Y el uso más divertido y más contrafáctico es en la insuficiencia cardíaca, que después lo iremos viendo, pero acá nos compete, por supuesto, que al disminuir la frecuencia cardíaca, todas las taquiarritmias podrían ser tratadas con betabloqueantes, la angina crónica. En el contexto del síndrome coronario agudo, en el paciente estable clínicamente, sin insuficiencia cardíaca aguda, el betabloqueante se puede usar, no es un problema, de hecho disminuye la mortalidad porque disminuye la aparición de arritmias. Una de las grandes complicaciones del síndrome coronario agudo es la inestabilidad eléctrica de la membrana del miocito y eso genera arritmias complejas. Y a veces, si el paciente está clínicamente estable, se puede usar betabloqueante, no hay problema. El propanolol se usa para el temblor esencial, para profilaxis de migraña también, mucha gente usa propanolol en el contexto de la migraña. ¿Cuáles son los efectos adversos? Básicamente estos de primera generación que hablábamos, sobre todo el atenolol puede dar algunos trastornos en el estado del sueño, como pesadillas más que nada. Por supuesto que el efecto adverso más frecuente es la bradicardia y el bloqueo auriculoventricular, sobre todo en contexto de pacientes que tengan enfermedad estructural del sistema de conducción. Como ustedes bien sabrán, por afectar receptores beta, puede afectar la recuperación de la hipoglucemia, es decir, al bloquear receptores beta a nivel global, ¿sí? Si un paciente tiene hipoglucemia, esta curva es glucemia, caída de la glucemia, ¿sí? Diferentes
fármacos, bisoprolol, metoprolol, no importa, ¿sí? Y el ascenso, cómo va retrasando el ascenso de la glucemia en ese contexto. Los betabloqueantes que no tienen efecto vasodilatador periférico sí pueden generar vasoconstricción periférica, y eso hay que tener mucho cuidado porque la enfermedad arterial coronaria es muy frecuentemente acompañada de enfermedad arterial periférica y a veces puede generar bastante vasoconstricción a nivel de, sobre todo de circulación terminal, manos, pies, sobre todo en los pies y en las piernas en pacientes que tienen enfermedad arterial periférica severa. Y aquellos que tengan bloqueo beta 2, por supuesto pueden generar broncoespasmo, como ya no lo habrán visto en asma, pero lo van a ver. Sobre eso hay algo relevante que hay que tener en cuenta, que es que el betabloqueante no está contraindicado en pacientes con EPOC, bajo ningún punto de vista y en ninguna circunstancia, excepto en una reagudización grave. Si el paciente está con un cuadro de un EPOC reagudizado grave, eventualmente uno puede bajar el betabloqueante. Ahora, el betabloqueante se indica en pacientes con EPOC, ¿por qué? Porque la prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes con EPOC es altísima, y no solo que no les hace mal, sino que disminuye eventos, con lo cual no habría una contraindicación formal, y más si tenemos un betabloqueante que tiene mayor selectividad a dosis baja. Entonces, me parece que eso es importante pensarlo. Esos son un poco los efectos. Esto no sirve para nada. Bueno, esto lo puse porque lo habíamos charlado ya hace un tiempo. No tiene nada que ver con la cardiología, tiene que ver con cómo ustedes pueden llegar a interpretar los resultados. Cuando pasa el tiempo, sucede que el volumen de información se va acumulando de manera abrumadora y es muy posible que ustedes tengan que leer mucho más de lo que leíamos nosotros. Y el gran dilema a veces tiene que ver en cómo resumir la información y en cómo resumir y cómo pensar que cuando yo resumo esa información, o quien me la resuma, ya sea un gestor bibliográfico, sea una inteligencia artificial o lo que sea, que esa información sea relevante y que yo pueda confiar en eso. Para eso tengo que saber leer, y saber leer implica saber interpretar ciertas cosas. Nuestra medicina básicamente está pensada desde una mirada cuantitativa, o sea, nosotros habitualmente hacemos evidencia cuantitativa. Hay otros tipos de evidencias o de preguntas de investigación, pero la investigación que habitualmente se hace en medicina es cuantitativa, o por lo menos habitualmente la que nosotros vemos. En ese contexto puede haber 10, 20, 50, 100.000 citas bibliográficas o 100.000 referencias bibliográficas acerca de un tema de betabloqueantes en angina crónica estable. No los vamos a llegar a leer jamás. Una estrategia que ya hace un tiempo se implementa es el metaanálisis. ¿Escucharon alguna vez hablar del metaanálisis? Sí, fantástico. Eso es un forest plot, que es un gráfico que resume, ¿sí?, cómo se interpreta un metaanálisis y qué quiere decir cada cosita que aparece en un metaanálisis, para que ustedes puedan interpretar qué es lo que están leyendo y cuál es el peso que tiene esta evidencia que están leyendo. Si quieren, no sé, saquen una. No sirve para esto particularmente, sirve para todo, porque van a leer un montón y es muy posible que en algún momento el de lectura crítica ya tuvieron, sí. Ese sí. Digo, en algún momento esto lo vuelvan a utilizar en su vida cotidiana, porque en su especialidad o en su desarrollo van a volver a buscar bibliografía que resuma de alguna manera estos elementos. Con lo cual, los pongo acá, y yo tenía la expectativa de que esto se viera, pero no se va a ver. No sé cómo hacer para agrandar esto.
Sí, ¿no? Ahí, bueno, no sé si mucho, pero... estos son un poco la evidencia en el contexto del betabloqueante de la angina crónica, no del síndrome coronario agudo, de la angina crónica. Acá hay un dato relevante que es que el betabloqueante disminuye la mortalidad en la angina crónica. Sí, disminuye la mortalidad. Ahora, en general, en pacientes con YAM previo, ¿sí? Con lo cual, hay bastante debate hoy en día que el uso de betabloqueantes en forma crónica en pacientes que no tuvieron eventos coronarios previos y o que tienen función ventricular conservada, es como que en algún momento uno debería dejarlo. Pero no se sabe, no hay una evidencia cierta en relación con eso. Ahora, sí se sabe que este paciente que venía estable, que tuvo un evento y que después volvió a estar estable, en este paciente sí disminuye la mortalidad. Entonces, tienen una utilidad más allá de la mera cuestión farmacológica, tiene utilidad clínica. No solo eso, y sino que disminuyen mucho, ya habíamos hablado desde el punto de vista farmacológico estricto, los episodios anginosos, o sea, la angina, los síntomas, la capacidad funcional, con lo cual tienen evidencia en esos dos apartados en principio. Los otros... No hay idea. Sí, vengo medio lento. Los otros fármacos bloqueadores son los bloqueantes de calcio. Ustedes saben que hay bloqueantes de calcio dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos, que básicamente eso es una... todos bloquean el mismo canal. O sea, son dihidropiridínicos, fue una cuestión de tiempo de desarrollo farmacéutico, pero nada más. Los bloqueantes cálcicos son bloquean los canales tipo L. Algunos tienen... Esto se me va, ¿por qué? Ahí está. Bien. Algunos tienen más acción sobre los vasos de resistencia y otros más acción sobre efectos cronotrópicos. ¿Sí? Los no dihidropiridínicos, en principio, son aquellos que tienen más efectos sobre efectos cronotrópicos y no solamente los van a ver, o sea que el mecanismo por el cual beneficiarían este reequilibrio de oferta y demanda estaría más vinculado con la frecuencia cardíaca y no tanto con la vasodilatación arterial. Y los otros más con la vasodilatación arterial. Por eso, ¿sí? Si pegan un loop, pensarían cuáles pueden ser más eficaces en el control de la presión arterial y cuáles no. Voy a salir. En general, yo les digo, inhiben de forma igual los mismos canales, generan o sea, el ingreso de calcio en la célula. Los dihidropiridínicos son amlodipina, fenadipina, lercanidipina y después verapamil y diltiazem, que en realidad como que son de dos subfamilias distintas, pero bueno, no importa. ¿Cuál es la...? Yo no me detengo mucho porque es posible que no lleguemos o que lleguemos muy lento. ¿Cuál es la evidencia? Esto es el mismo paper que yo les decía, si después quieren yo les paso bien la cita para que vean cuál es la acción vasodilatadora sistémica, ¿sí? Fíjense que de la nifedipina para abajo tiene mucha más acción vasodilatadora, ¿sí? Y el verapamil y el diltiazem tienen mucho más efecto en la frecuencia cardíaca y en la contractilidad miocárdica. ¿Cuál es los usos? Más o menos son los mismos, ya los vimos. ¿Y cuáles son los efectos adversos? En general, sobre todo el verapamil y el diltiazem, esto es bastante frecuente de ver en pacientes que lo usan, es la taquicardia refleja en el contexto de la hipotensión. Suele pasar. Pueden generar, por supuesto, trastornos en la conducción, pueden empeorar la insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes con
fracción de eyección disminuida, y el evento adverso más frecuente y por el cual amenaza la adherencia al tratamiento antihipertensivo es este, es el edema de miembros inferiores. El edema de miembros inferiores es porque se provoca un efecto tipo dique. Lo que sucede es, se dilata el lecho arterial y no se dilata el lecho venoso, con lo cual se genera extravasación y edema, ¿sí? Entonces, en la circulación terminal, porque no dilatan las venas, dilatan las arterias. Y ese es el gran problema del edema. Si un paciente toma amlodipina y tiene edema debajo de los tobillos, ese es el gran dilema. Muchas veces es doloroso, molesto y uno lo tiene que rotar, más allá de su eficacia, independientemente digo, de la angina crónica. Esto que marca acá arriba es mortalidad por cualquier causa. Como se darán cuenta, el riesgo relativo cae casi en el medio, no hay ningún beneficio, particularmente en disminución de mortalidad por cualquier causa, en bloqueantes cálcicos, en enfermedad coronaria. En mortalidad cardiovascular, y estos son dihidropiridínicos y estos no dihidropiridínicos, tampoco, ¿sí? No solo eso, sino que en algún momento, si uno lo mira con cierto detalle, parecería ser como que los no dihidropiridínicos podrían inclusive tener una tendencia leve a un aumento de riesgo de mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria. No quiero decir con esto que pongan eso en el examen, ¿no? Lo que quiero decir es que lo miren críticamente. Ni yo leo lo que quiere decir. Esto sí es angina, ¿sí? Y acá sí en síntomas ustedes se dan cuenta que hay un beneficio en la aparición de infarto o en la aparición de eventos cerebrovasculares. Parecería tener beneficios en el control de los síntomas y tener beneficios en disminución de eventos cerebrovasculares, no en infarto. Es relativo, pero lo que sucede es que no van a encontrar evidencia mucho más nueva. ¿Por qué? Porque son drogas que ya no se usan, o sea, no es que no se usan, ya no se comparan, ya están puestas en el tratamiento habitual. Entonces, muchas veces la evidencia de la que surge todas estas conclusiones tienen un montón de años. Pero bueno, habrá que pensar si es necesario reevaluarla. Y acá está bueno, digo, pero pensarlo en el contexto de pacientes cuando tienen síntomas refractarios, ¿sí? Cuando el paciente vos le ponés medicación y sigue con síntomas, uno podría asociar betabloqueantes con bloqueantes cálcicos. Ojo, por supuesto que tiene que tener, fíjense que hay algunos efectos adversos que se potencian y uno tiene que ser muy precavido, pero mejorarían la capacidad de ejercicio, sobre todo la capacidad de ejercicio, y disminuirían la angina en aquellos que tienen cierto grado de refractariedad. Digo, cuando uno asocia fármacos que pueden tener o pueden compartir ciertas vías o ciertos mecanismos de acción, más allá de que sus vías de señalización o vías moleculares no sean las mismas, pero pueden tener efectos sumatorios en ese contexto, por ejemplo, bajar mucho la frecuencia cardíaca, puedo no estar haciéndole bien, pero desde la evidencia en general con dosis bajas, si uno tuviese la necesidad de asociar betabloqueantes con bloqueantes cálcicos, podría. Ya estoy llegando un poco al límite de la voz, pero vamos a terminar. Los nitratos, hay diferentes formas, la gran mayoría son prodrogas que se activan en contacto con el endotelio. Lo que suelen hacer es generar la reducción de la precarga y la poscarga un poco a altas dosis por generar algo de vasodilatación coronaria, pero y en general eso es lo que hace disminuir los síntomas. Si yo genero vasodilatación, lo que favorezco es que claramente tenga menos síntomas.
no hay demasiada evidencia que apoye su uso en relación a mortalidad, pero sí sintomático, sobre todo en pacientes que están, a veces uno tiene el paciente que a veces los tiempos, cuando tiene que revascularizar un paciente y el paciente está con angina en una clase funcional que va avanzando lentamente, uno le pone nitratos y claramente mejora y mantiene la sintomatología. Lo que habitualmente se utiliza en nuestro medio es nitroglicerina en el contexto agudo. Sí, la nitroglicerina es endovenosa. Y después dinitrato y mononitrato de isosorbide. El dinitrato y mononitrato de isosorbide hay formulaciones orales y sublinguales. Hay una estrategia bastante interesante que sirve para varias cosas, que se llama, no sé si alguna ha escuchado en inglés, pill in the pocket o pastilla en el bolsillo, de tener una pastilla en el bolsillo para, que también se usa en otros contextos, por ejemplo en contextos de rescate, de medicación, de otras cosas, pero particularmente en la cardiología suele ser bastante útil en el contexto de algunas arritmias y en el contexto de angina. Cuando uno sabe que va a estar sometido a una cuestión que le va a generar dolor de pecho o algo, o si tiene el síntoma, puede tomarse la medicación y eso favorece la desaparición del síntoma. En general el nitrato sublingual se utiliza en ese contexto. Y después hay pacientes que están medicados todo el tiempo con nitratos vía oral. La dosis habitual es de 20 miligramos, pero tiene un efecto adverso muy frecuente que es la cefalea. O sea, vasodilata todo y al vasodilatar los vasos cerebrales genera cefalea bastante intensa y es bastante complejo eso. Sobre todo porque lo dejan de tomar. Uno puede reducir las dosis. Los nitratos suelen generar tolerancia, entonces uno tiene la tendencia de administrarlos en intervalos irregulares y no a intervalos regulares. Por ejemplo, habitualmente, desde la práctica, uno los administra a las 8, a las 16 y no a la noche. Intenta que esa tolerancia no se genere. Y son por el resto bien tolerados. Sí, bueno, puede generar mareos, disminución de la presión, y taquicardia refleja en contexto, cefalea y disfunción eréctil, y además hay que tener cierto cuidado con relación al uso concomitante de nitratos con inhibidores de fosfodiesterasa como el sildenafil. Eso genera una vasodilatación bastante refractaria, ¿sí? Y una hipotensión compleja de restablecer. Entonces, a veces los pacientes se preguntan si pueden tomar sildenafil. Sí, si toman nitratos tienen que tener cierta precaución porque son cuadros de hipotensión complejo. En relación a qué soporta la evidencia y vinculado al uso crónico, lo que hacen es reducir los síntomas, básicamente. No hay evidencia que reduzca la mortalidad. Bien, entonces habíamos hablado principalmente de 3 estrategias terapéuticas, que son aquellas que aumentan la demanda o aumentan la oferta o disminuyen la demanda: beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos y nitratos. Después tenemos las estatinas. Es posible que ni lleguemos a hablar, pero digo, lo que tratan de hacer, en general la estatina lo que trata de provocar es estabilizar la placa, esa placa de la que hablábamos, que está llena de lípidos con macrófagos y células espumosas y un proceso inflamatorio y hemorragias intraplaca y lesiones y reparación permanente. La estatina lo que de alguna manera hace es estabilizar esa placa, reemplazar parte del tejido inestable, transformar una placa vulnerable en una placa un poco más estable, de disminuir ese core lipídico que tiene la placa
y favorecer la cronificación. Esto último para mí es importante. Hay 4 o 5 tipos diferentes de antiagregantes plaquetarios. Los que se usan en el... Este es como la otra parte, es decir, bueno, nada, como nosotros sabemos que la placa está todo el tiempo en remodelado, si bien en la crónica está más tranqui que en la aguda, necesitamos utilizar antiagregantes plaquetarios. O podríamos, no necesitamos. Me escucha mal, me mata. No necesitamos, podríamos utilizar antiagregantes plaquetarios porque sería un target terapéutico, decir, bueno, yo podría trabajar sobre ese lugar para tratar de que esta placa no se rompa o para tratar de que no se generen coágulos, trombos, intraplaca. Esto quería mostrarles. Siempre en el contexto de una lesión de placa, ¿sí? Lo que primero se produce es un efecto de vasoconstricción. Hay una vasoconstricción neurogénica y miogénica muy importante antes de cualquier otra cosa. Entonces, a partir de esa vasoconstricción es el estímulo perfecto para activar todas las plaquetas, y a su vez las plaquetas se autoactivan, ¿sí? Generan un proceso de hemostasia primaria y un proceso de hemostasia secundaria. No vamos a ir a la coagulación en sí, pero sí es importante tener en cuenta de que hay diferentes objetivos terapéuticos que tienen que ver con inhibir esa agregación plaquetaria, porque la agregación y la adhesión es un círculo que si no, no corta nunca. ¿Dónde o cuáles son los fármacos que potencialmente podrían actuar en este contexto? No sé si... ahí tengo más. No, ahí está. Ustedes saben que las plaquetas degranulan, llaman, generan agregados plaquetarios, ¿sí? Entonces, y gran parte de eso está mediado por el ADP, por el AMP cíclico. El AMP cíclico activa vías de antiagregación, ¿sí? A lo mismo que la adenosina y lo mismo que el GMP cíclico. Entonces, hay algunos fármacos que actúan sobre esos targets terapéuticos y se utilizan como antiagregantes. Hoy la realidad es que tanto el cilostazol, el dipiridamol no se usa como fármaco hoy en día, se usa como un fármaco para una estrategia de evocación de isquemia, así que no se usa. El cilostazol en general se usa como antiagregante plaquetario en el contexto de la enfermedad arterial periférica, pero no tiene evidencia en la enfermedad coronaria. Y los nitratos que por este mecanismo tendrían algún efecto de antiagregación plaquetaria. La inhibición de la agregación plaquetaria, ¿sí? Es el gran punto en donde trabaja la gran mayoría de los antiagregantes plaquetarios, y después la inhibición por otros mecanismos, que es la inhibición del tromboxano A2, que supongo que ya lo habrán visto en inflamación, ese sí, que la aspirina inhibe ese mecanismo. Con lo cual, la aspirina por un lado y estos mecanismos que serían nuevos, que son por el otro. Hay el antagonismo del ADP está mediado a través de ciertos receptores que se llaman P2 y 12. Esos receptores que están en la plaqueta, esto es una plaqueta. Estos receptores que están son receptores de ADP que se llaman P2 y 12. Pueden ser inhibidos por 3 clases de fármacos principalmente. Los que están, bueno, no, se los voy a escribir acá porque ahí no los van a ver. Es el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor.
Estos dos primeros inhiben de forma irreversible ese receptor. Este tiene inhibición reversible y se une a un lugar, a un sitio específico distinto. Y después tenemos inhibidores de un complejo glicoproteico, que es este, que es el de la glicoproteína 2B3A, que también inhibe la actividad plaquetaria, pero son fármacos que se usan en el contexto agudo y muy por el especialista, ni siquiera por el cardiólogo, el hemodinamista, los usan, prácticamente no se utilizan. Digo, como para que sepan que hay otro punto de inhibición de acción, que es esa, la glicoproteína 2B3A, pero no tiene relevancia. Sí, tal vez el uso de estos antiagregantes plaquetarios es bastante frecuente. No me voy a detener en la aspirina, sí me voy a detener en las diferencias conceptuales que hay en ticagrelor, clopidogrel y prasugrel. El clopidogrel y el prasugrel son profármacos. Este tiene doble paso hepático y este tiene un solo paso hepático, y eso hace que tengan más o menos biodisponibilidad o más o menos interacciones. Hubo durante mucho tiempo una interacción bastante discutida entre inhibidores de la bomba de protones y el clopidogrel, que hoy en día medio se desestimó, pero se traduce eso en lo que habrán escuchado hablar, que es cosas que tienen que ver con la potencia farmacológica, no muy relevante, pero que pudiese llegar a, en algún momento para algún médico, de tomar una decisión de decir, bueno, este es más potente, menos potente, no tiene sentido, pero sí tiene que ver con esto. Y el ticagrelor ya es un fármaco, no tiene biotransformación, pero inhibe de forma reversible a la plaqueta. Hoy en día el uso de otros antiagregantes plaquetarios en el contexto de la angina crónica estable, que no sean aspirina, es poco frecuente, excepto que el paciente tenga alguna contraindicación formal para el uso de aspirina. No así en el contexto de síndromes coronarios agudos. En el contexto del síndrome coronario agudo es mandatoria la doble antiagregación plaquetaria y eventualmente la anticoagulación, pero sí la doble antiagregación plaquetaria. ¿Cuál? Habitualmente es aspirina clopidogrel. Después hay otras estrategias, pero en principio podría ser eso. Esto es un poco cómo actúan y el inicio de acción. Esto es importante. En general, muchas veces van a tener consultas sobre pacientes que toman aspirina, toman antiagregantes plaquetarios. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Es el sangrado, por supuesto. Con lo cual, como uno debería tener en cuenta cuándo suspender o no. Yo les sugeriría que lo piensen por su mecanismo de acción, o sea, si inhiben de forma irreversible la plaqueta cuánto tiempo más o menos dura, ¿sí? Y en consecuencia con eso, decir, bueno, son más o menos eso. Pero entre 5 y 7 días sería lo ideal para suspender en una cirugía, digo, en una cirugía que valga la pena. En el contexto de cirugía cardiovascular se opera con aspirina. No, por favor. Sí, la evidencia soporta el uso de aspirina en el contexto de la angina crónica estable. Y después, terminar, saltamos las estatinas, pero porque esto, Manu me pidió que lo repasáramos. Hay algunos otros fármacos que se pensaron, quiero ver esto y esto último, denme 10 minutos más. Hay algunos otros fármacos que se pensaron para el uso de pacientes con angina crónica, y uno de ellos es la ivabradina. La ivabradina es una droga que actúa sobre una corriente puntual de potasio que se llama corriente Fanny, porque tiene un comportamiento dispar a lo esperable para una corriente de potasio normal, y solamente afecta esta fase del ciclo eléctrico cardíaco, es decir, solamente afecta el sistema de conducción cardíaco, no afecta a otra cosa, solamente afecta a la frecuencia cardíaca. Con lo cual, estaría bueno desde el punto de vista que uno lo piensa y dice, bueno, nada, está bueno porque si me baja la frecuencia me podría mejorar un poco los síntomas.
Sin embargo, se probó bastante en estudios con insuficiencia cardíaca y en estudios en pacientes con eventos coronarios. Y la realidad es que no disminuyó eventos ni por mortalidad ni muerte cardiovascular. Sí, ahí dice internación por insuficiencia cardíaca, que fue medio en el límite, pero la realidad es que los pacientes estaban subtratados con betabloqueantes. Entonces también es complejo decir, bueno, la ibarabina funciona, pero no estaban con dosis óptimas de betabloqueantes. En realidad tiene un subgrupo de pacientes a los que uno podría indicarles y se les indica, que es aquellos pacientes que están en ritmo sinusal, no con arritmias, en ritmo sinusal, sí, porque requiere que estén en ritmo sinusal para su mecanismo de acción adecuado, en donde el paciente está con tratamiento, con dosis óptimas de betabloqueantes y permanece taquicárdico. ¿Sí? Esa taquicardia simpática, por hiperestimulación simpática en un montón de pacientes, pero sobre todo en aquellos que a veces tienen disfunción autonómica, además asociada, es bastante frecuente y a veces muy sintomática. Entonces, es una alternativa de tratamiento en esos pacientes. Ahora, el objetivo terapéutico es muy puntual y no hay nada que nos cambie formalmente el pronóstico. Por último, ya juro que no les quemo más la cabeza, queríamos hablar de esto, es decir, bueno, bárbaro, yo tengo una bolsa de medicamentos que se llaman tratamiento médico óptimo, ¿sí? Y tranquilamente ustedes me podrían preguntar, ¿y por qué no voy y le pongo un stent al tipo y se terminó la discusión? O sea, le devuelvo el flujo, ya está, si tiene una arteria más o menos tapada, le pongo un stent, se terminó el problema y está resuelto. Y sí, investigadores lo pensaron y se debatió mucho durante mucho tiempo esto. Y acá hay un escenario complejo, pero hay que tener en cuenta de que, como concepto general, pacientes, por supuesto que yo no puedo comparar, o sea, yo no puedo hacer esto. Digo, éticamente no sería correcto hacer esto, ¿no? Poner tratamiento médico óptimo versus angioplastia coronaria. O sea, esto es tratamiento médico óptimo versus tratamiento más angioplastia. O sea, al tipo no le puedo no dar tratamiento. Entonces, agregarle la revascularización coronaria, sí, se probó y hay un estudio, en 2020 es el isquemia, me parece, todavía sigue sacando su análisis, donde dijo, bueno, ponerles stent a estos pacientes no les cambia el pronóstico, si no les cambia la mortalidad. Entonces, sí cambia los síntomas, y es verdad, o sea, podría el paciente estar menos sintomático, pero ahí hay que pensar, bueno, ¿cuán óptimo es el tratamiento del paciente? Y si yo lo llevé al tratamiento farmacológico máximo que lo puedo llevar para que el tipo está. ¿Cuán óptimo es el tratamiento no farmacológico de lo que habíamos hablado, que es la actividad física? O sea, si hay rehabilitación y si hay estrategias de rehabilitación cardiovascular para angina y el paciente puede hacer eso y puede mejorar su capacidad funcional, es muy probable que no tenga síntomas y tal vez no hace falta que le ponga un stent. Y el stent no es gratis, es una estrategia fantástica, sobre todo en el contexto del síndrome coronario agudo, en el contexto de pacientes que tienen anatomías coronarias complejas o que tienen refractariedad al tratamiento, es verdad, y es una cuestión impresionante. Ahora, no es decir, bueno, yo le encuentro una estenosis de un 85%, voy y le pongo un stent y le resolví el problema. El stent puede restenosarse, el stent puede taparse en agudo, y el paciente que no tenía un infarto lo dejo con un infarto. El stent requiere doble antiagregación plaquetaria por 12 a 18 meses, con lo cual aumenta el riesgo de sangrado. Entonces hay otras complejidades que están vinculadas a la revascularización. Como ustedes podrán ver acá, no hubo eventos, no hubo diferencias en los eventos de muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa. Siempre y cuando hablemos de pacientes que están estables. Pacientes que no están estables, no hay diferencia.
tal vez uno debería pensar que en algunos tipos de pacientes que tienen una cantidad de enfermedad coronaria, una carga de enfermedad con lesiones en múltiples arterias, bueno, habría que tomarlo y discutirlo como estrategias individuales y abordarlo como individuales. No sé si alguna vez vieron, esto creo que no se puede repetir, pero era un videito de una emulación de un stent, y eso es un videito de una cirugía cardiovascular. La otra estrategia, por supuesto, que es la cirugía, ¿no? Pero bueno, ahí va a entrar a tallar un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la complejidad de la enfermedad coronaria. Cuando el paciente tiene una extensión muy grande de enfermedad coronaria, la decisión es otra y ya es otro escenario, olvídense. Así que nada, como concepto general, hay estrategias, no muchas disminuyen la mortalidad en la angina crónica estable, sí en el contexto del síndrome coronario agudo. El paciente tiene que estar con todos los factores de riesgo controlados, sobre todo la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial juega un valor determinante en este contexto. ¿Qué le podemos agregar? Todo lo que lo vasodilate o todo lo que le genere un poco de aumento de flujo. Tener ciertas precauciones con las combinaciones de las drogas, sobre todo aquellas que son vasodilatadoras. Y no tenemos muchas más estrategias. Y si no, le ponemos un stent, pero no funciona. Así que bueno, si quieren preguntas, lo que sea, yo no tengo drama, pero capaz que están medio quemados, así que nada. Me quedo hasta cuando ustedes quieran, no tengo... ¿Un objetivo terapéutico es la posibilidad de disminuir esta sintomatología de la mortalidad? Podría ser, tranquilamente. Digo, o sea, es un objetivo válido en tanto y en cuanto vos lo puedas justificar. O sea, para vos, soy un poco extremo, ¿no? Pero digo, si yo tengo un tipo que tiene angina y no puede caminar una cuadra y no puede ir a comprar el pan, y tal vez, o sea, por supuesto que los objetivos terapéuticos son poblacionales, no son porque uno arma un formulario terapéutico basado en el funcionamiento del fármaco. Ahora, tranquilamente, disminuir la sintomatología es un objetivo válido, sobre todo en pacientes que tienen... Ahora, si vos lo podés hacer y no le generás un efecto adverso o no le generás una complicación al paciente, y lo que vos no podés hacer es intentar traducir ese objetivo en le mejoré los síntomas a le cambié el pronóstico, ¿sí? Pero sí es un objetivo válido, ¿sí? Puede pesar más o menos que otros, pero no deja de ser un objetivo válido. No sé, alguien más. No, ahora pensé que me quería preguntar algo. ¿No? ¿Está? Bien. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por la paciencia.